para recibir la revelación de lo que es tu iglesia, para poder edificar, Señor, la iglesia que tú necesitas, y que seamos esas piedras vivas, Señor, donde tú puedas, Señor, de reposar, donde tú puedas, Señor, reinar en esta tierra. Amén. Amén. Pues buenas noches, ya listos para arrancar. Aquí un mosco, no sé, creo que ya me lo eché. No. Bueno, a lo mejor va a estar haciéndolo así al rato. Lo veo que anda como un mosquito que se ha metido, pero bueno. Bueno, la semana pasada empezamos con los planos apostólicos y nos quedamos, esta fue la última filmina que vimos, y vimos lo que era la iglesia, ¿verdad? Como la mentalidad de la perspectiva de lo que para el hombre puede ser la iglesia, pero vamos a estar viendo lo que es la iglesia que Jesús está edificando. Y dice aquí esta última filmina, dice: Jesús está edificando su iglesia de tal manera que perdurará la prueba del tiempo. Que hace más de 2000 años Jesús la dio a luz, ¿verdad? Nace el día de Pentecostés, es cuando se da ya a luz la iglesia, y vemos cómo empieza con gran fuerza, con dinámicas espirituales, donde las mismas cosas que Jesús hacía, pues lo estaba haciendo los primeros apóstoles, y cómo se empezaron a esparcir, y por más de 100 años duró la iglesia. Y eso en un tiempo, ¿verdad?, donde no había comunicaciones tan fáciles, donde no había internet, y la iglesia pudo trastornar regiones, transformar, extenderse a nuevas naciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque iban bajo la revelación de lo que es el reino, de la revelación de Cristo, compartían a Cristo, ¿verdad? Entonces Jesús no está edificando una iglesia nada más para que, por una temporada o para una cultura, sino que es una iglesia para las naciones y que va a perder tiempo. Entonces estamos en 2019, la iglesia ha perdurado, ¿no? Entonces, porque está siendo edificada para, dice aquí, para prevalecer y existir eternamente. Entonces, es importante que veamos que lo que Dios está haciendo, lo que Jesús está haciendo, ¿verdad?, tiene eternidad. ¿Por qué? Porque aún cuando nosotros partamos y estemos en su presencia, dice que vamos a reinar. Viene cielo nuevo, tierra nueva, viene de todo. Dios nos está entrenando en este tiempo, ¿no?, para ser su iglesia, sus representantes, para aprender a gobernar, reinar con Él, como pueblo de sacerdotes, ¿no?, para Él. Entonces aquí nos quedamos y vemos lo que Dios necesita, ¿sí? Esto me marcó mucho en una palabra profética que se dio. Dice: Dios necesita un pueblo del espíritu y no de la carne. La iglesia, sí, es un cuerpo. La iglesia es un espíritu, está unida a Cristo, ¿verdad? Y es un pueblo que tiene que aprender, como pueblo de Dios, necesitamos aprender a vivir en el espíritu, dar los frutos del espíritu, a operar en el espíritu, no en la carne, porque entonces estamos edificando diferentes iglesias y no va a cumplir el propósito de Dios, no va a prevalecer tampoco si la iglesia sigue operando nada más en lo natural y en la carne. Pues es una iglesia edificada para los hombres, al gusto de los hombres, pero no va a poder ser de frente, y literalmente no está pudiendo la iglesia ser frente a las tinieblas que se están presentando. Entonces dice aquí la escritura: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Primero lo carnal, luego lo espiritual. Y hay una diferencia muy grande, por eso es necesario nacer de nuevo. Si no se puede entrar al reino, no podemos ser el cuerpo de Cristo si no nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que es de la carne, carne es. Pero aún si nosotros, ¿verdad?, seguimos operando, no podemos hacer, si un cuerpo espiritual opera en el espíritu, pues nos llamaremos iglesia de muchos nombres. Cada una iglesia tiene un nombre y pertenece a diferente pastor o líder, pero lo más importante es que representemos la iglesia de Jesucristo, que Él sea la cabeza y que tengamos su naturaleza. Sí, Dios quiere, ¿verdad?, que la iglesia entienda que hay un llamado más alto que la vida natural de iglesia nada más. Y cuando Dios habla con su pueblo, les dice: ustedes vieron lo que les hice a los egipcios, dice, y cómo los
tome sobre alas de águilas. Y ese es el propósito de Dios cuando somos traídos a Jesús, ¿verdad? Somos traídos al corazón, ¿sí? ¿Y qué hace el Señor? Él nos toma como en alas de águila, dice, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos convence, es el Espíritu Santo el que hace que nuestros ojos se vuelvan a Dios y reconozcan nuestra condición. Y Dios dice, ¿verdad? Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, ¿sí? Entonces Dios está levantando un pueblo que pueda llamar suyo, ¿verdad? Un pueblo que pueda declarar, este es mi pueblo. ¿Por qué? Porque es mi especial tesoro. Él es diferente a todos los demás pueblos que hay en la tierra, aunque dice Dios, ¿verdad? Mía es toda la tierra. Pero no todos los pueblos son suyos, ¿verdad? Porque el pueblo suyo es aquel que se vuelve a Dios y que recibe a Dios y que está dispuesto, ¿verdad?, a caminar con Él, ¿sí? Y ustedes me serán, dice, un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Entonces Dios está llamando a un pueblo que pueda ser suyo, ¿verdad? Y que pueda cumplir toda su voluntad porque está conectada con Él en el Espíritu, ¿sí? Un pueblo, ¿verdad?, que ha aprendido a caminar, ¿verdad?, en el sacerdocio que Dios establece para nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Viene, ¿sí?, el tratamiento de Dios. Dice, aquí será probada por fuego y saldrá como oro refinado, ¿verdad? Esta es la iglesia que el Señor está buscando, ¿sí? Dios va a usar, ¿verdad?, aún las pruebas, ¿verdad?, para probar, ¿verdad? Ese es el propósito de las pruebas, ¿sí? ¿Y qué quiere probar? Quiere probar los corazones, quiere probar el interior, ¿verdad? Dice Dios, ¿verdad? Y los voy a probar a ver si me han de obedecer. Cuando viene la prueba es el tiempo de la obediencia, ¿verdad? Es el tiempo cuando uno verdaderamente demuestra, ¿verdad?, lo que es la vida de fe y cómo está uno dispuesto a creerle a Dios, a creer su palabra, ¿verdad? Y a caminar con Él, aún en medio de la prueba, ¿verdad? Del fuego de la prueba. Pero dice que cuando viene el fuego de la prueba, entonces saldrá el mejor oro, ¿verdad? El oro refinado, ¿sí? Entonces, esta iglesia, ¿verdad?, que es de Dios, va a soportar las pruebas, ¿sí?, que vienen sobre el mundo y saldrá victoriosa, ¿sí? La iglesia, ¿sí?, es la que tiene que mantenerse de pie en medio de las pruebas de este mundo, ¿verdad? Van a venir crisis, sí, van a venir pruebas que van a conmocionar al mundo, pues muchas, ¿verdad? Y sobre todo en los últimos tiempos dice que va a haber manifestaciones en la misma creación, ¿verdad? En los elementos de este mundo. O sea, todo va a ser sacudido, todo va a ser removido, pero la iglesia se tiene que mantener, ¿verdad? Y tiene que salir victoriosa, ¿sí? La iglesia... Algo que quiero, como dice, las pruebas, ¿no? Ahorita me estaba acordando de cuando Jesús habla del hombre sabio. La iglesia es sabia, la iglesia es entendida, la iglesia está cimentada en la roca, que es eterna, está cimentada en la palabra que es eterna, ¿sí? Entonces, por eso va a poder soportar las pruebas que vienen sobre el mundo. Pero si la iglesia no tiene ese cuidado, ¿verdad?, de conocer la palabra, de ser formado por la palabra, de ser transformado, edificado, pues vienen pruebas a veces sobre nuestras vidas, ¿no? En salud pueden venir un diferente tipo de pruebas y podemos caer. Entonces Dios quiere sabe que las pruebas que vienen sobre el mundo y que han estado viniendo a lo largo de la historia, pero aquellos que están en Cristo, que están cimentados en Él, que tienen esa fe, ¿verdad?, que sólida, entonces vienen las pruebas y no los pueden vencer, salen victoriosos, ¿no? Así es, así es. Hay una fuerza, una potencia en la iglesia, ¿verdad? Cuando camina unida, ¿verdad? Por eso la iglesia necesita entender lo que es la unidad del cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo corporativo, aunque redunde, ¿no? Pero esta es la manera como Dios opera, ¿verdad? Con la iglesia, ¿verdad? Como dice la Escritura, que de dos pueblos va a ser un solo hombre, ¿verdad? O sea, de los judíos y de los gentiles va a formar a uno solo. Esa es la unidad que Él quiere traer, ¿verdad?, a la vida, ¿sí? Entonces, en la roca, ¿verdad?, está la revelación de quién es Cristo. Y lo único que va a sostener nuestras vidas es, ¿verdad?, lo que Cristo está formando en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuánto de Cristo está siendo formado en tu vida? ¿Verdad? Es lo que va a manifestar, sí, esa vida de fe. Cuando tú puedes ver a Cristo, ¿sí?, entonces empieza el tratamiento de tu ser interior. Dice la Escritura, ¿verdad?, en el Salmo 27, versículo 4, que el clamor, la demanda de David era estar en la casa de Dios todos los días de su vida.
dice que esté yo en tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David sabía que solamente en Dios estaba su protección. Él quería estar siempre, ¿verdad? Bajo la cubierta de Dios, dice, y ahí dice, ¿verdad? En tu casa, ¿verdad? Yo quiero contemplar, dice, tu hermosura. Entonces, una persona que puede ver la hermosura de Dios es porque es una persona que sus sentidos espirituales han sido ejercitados, ¿sí? Acuérdense, David era profeta de Dios también, entonces sus ojos estaban abiertos al mundo espiritual y él podía ver la gloria de Dios, ¿sí? Y dice, yo quiero contemplar, ¿verdad? Todos los días quiero contemplar tu hermosura, quiero contemplar, ¿verdad? Ver tu gloria, ¿sí? Y acuérdate que cuando nosotros somos expuestos a la gloria de Dios, dice que entonces nos convertimos, ¿verdad? Viene una transformación de nuestra vida, ¿sí? Y vamos de gloria en gloria. Entonces necesitamos estar ahí, ¿verdad? Donde Dios está. Y eso es lo que nos va a dar la victoria. Dice, vienen las pruebas sobre el mundo, ¿verdad? Pero la iglesia va a soportar las pruebas, ¿sí? Estará lista la iglesia para convertirse en un arca en las aguas turbulentas del mundo. Y vaya que vienen las aguas turbulentas. Vaya que están, ¿verdad? En todas partes del mundo, no en un solo lugar, ¿sí? Y de repente están en una zona del mundo y luego están en otra, ¿verdad? Y hay una turbulencia y las cosas se están poniendo en el Medio Oriente, se están poniendo cada vez más difíciles, ¿verdad? Están tratando de buscar el pacto de paz, ¿verdad? Que anuncia ya los tiempos finales, pero todo, ¿verdad? Todo está en turbulencia, ¿no? Entonces la iglesia, ¿qué tiene que ser? El lugar donde las gentes puedan acudir para entrar en esa arca de salvación, ¿sí? La iglesia se tiene que convertir en esa arca, ¿sí? Donde aunque vengan inundaciones, ¿verdad? La iglesia pueda mantener, ¿verdad? La vida, la iglesia pueda mantener el propósito de Dios, la iglesia pueda mantener, ¿verdad? La vida dándose a los que necesiten vida, ¿sí? Así que la iglesia será también una fortaleza y una torre en medio de la adversidad, ¿sí? Acuérdate, el nombre del Señor es torre fuerte, ¿verdad? Él es esa fortaleza que nosotros necesitamos, ¿sí? En Él encontramos la cubierta de protección, en Él, ¿verdad? En esa fortaleza que es Dios, que es el Señor, ¿verdad? Jesucristo, nosotros vamos a ser guardados, vamos a ser llevados a la intimidad, ¿verdad? De la habitación de Dios. Ahí vamos a estar guardados, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a ser fuertes en la medida que nosotros estemos, ¿verdad? En la fortaleza de Dios, ¿sí? Y dice, las puertas del Hades, sabemos que no prevalecerán contra su iglesia cuando la iglesia esté, ¿verdad? Bien establecida sobre la roca. Por eso es necesario, escúchame, es necesario que la iglesia, ¿sí? No se quede en el plano natural. La iglesia, desde el obscurantismo, aunque salió del obscurantismo, ¿verdad? Sí. Permaneció, ¿sí? Con tinieblas, con obscuridad. Es más, la iglesia le está dando entrada al mundo. La iglesia le ha abierto las puertas al mundo, le ha abierto las puertas al Hades. La iglesia está entrando en estos tiempos. La iglesia, ¿verdad? Está recibiendo toda la potencia del infierno, ¿verdad? Todas las tinieblas del infierno están entrando a la iglesia y la iglesia se está queriendo adaptar, ¿verdad? Está queriendo ser, como dicen los gringos, amigable, ¿verdad? Está queriendo, ¿verdad? Quedar bien con el hombre, ¿verdad? Para decir, somos una iglesia moderna, ¿sí? Le están permitiendo, ¿verdad? Que entonces el infierno realmente prevalezca, ¿verdad? En lugar de que no prevalezca, está prevaleciendo contra la iglesia. La iglesia, ¿verdad? No tiene poder cuando está fuera de diseño. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en estos tiempos? Está tomando a la iglesia, ¿sí? Y está llevándola a conocer, ¿verdad? El original, que puede empezar a ver el original para que pueda la iglesia entonces empezar, ¿verdad? A transicionar. Recordemos, la iglesia somos las personas, ¿eh? Estamos hablando de iglesia como el cuerpo de Cristo, como tú y yo, ¿verdad? Y en una iglesia que está en todas las naciones y que están pasando cada uno de diferentes situaciones, pero lo que sostiene la iglesia son los fundamentos, es lo que sostiene, es cuánto luz de Cristo, cuánto revelación, la fe, ¿sí? Es lo que está sosteniendo. Entonces, cuando la iglesia se empieza, los creyentes, ¿sí? A permitir a Cristo reinar en el corazón, a cimentarse en su palabra,
Entonces, no se trata del edificio. Ahorita se da el énfasis al edificio, se da el énfasis en los programas, se da el énfasis, ¿verdad? Sí. A la denominación, ¿sí? Es que esta denominación tiene 50 años, esta denominación tiene 30 años, esta denominación, ¿verdad? Son los pilares. Pues sí, tenemos muchos años, pero necesita Dios una iglesia, sí, que tenga Cristo, que tenga revelación de su palabra, que haya crecido, que sea hijos maduros, ¿sí? No nada más tener años, no nada más tener historia. A veces se vive de pura historia, pero necesitamos ya una iglesia que pueda seguir escribiendo la historia y de la cual las puertas del infierno no puedan prevalecer. Dice la casa gloriosa que está siendo edificada con piedras vivas, edificadas sobre la piedra angular que es Jesucristo. No se nos olvide esto. Parece muy redundante, pero se quita el fundamento, se hace otro fundamento, el programa se hace el fundamento. A veces las iglesias giran alrededor de una persona, del carisma de una persona, o alrededor de un solo proyecto. Entonces la gente no alcanza a ver, ¿sí?, que lo que necesita es a Cristo, conocer a Cristo, para poderlo representar, para poder ser esa casa gloriosa, ¿sí? Y ser esas piedras vivas. Dice, la iglesia gloriosa que Dios está edificando es la puerta del cielo a la tierra, a través de la cual el cielo y la tierra se unen. Jesús cuando vino, ¿se acuerdan? Era una sola persona, ¿sí? Fue dada luz y luego creció. Entonces, cuando se empieza a manifestar ya en el ministerio, ¿verdad? Vemos cómo se abren los cielos sobre él. Él obedeció, él dice, cumplió toda justicia, o sea, vivió sujeto a sus padres, vivió cumpliendo las leyes, vivió yendo a las ceremonias, todo lo que la ley pedía, Jesús cumplió toda esa justicia. Pero cuando él se bautiza, ¿verdad? Y ora al Padre, el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo sobre él, y que Jesús empieza a compartir, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, en él, sí, el reino ya está presente. Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Él es la puerta. Él fue la puerta en ese momento, ¿sí? A través de la cual se estaba uniendo el cielo con la tierra. No era la manera como Dios desea que todos operemos. Dice la iglesia, va a ser la puerta del cielo. Jesús fue la primer puerta, fue el primer tabernáculo. Él pudo resistir las pruebas, él pudo prevalecer las tentaciones, él pudo vencer las tinieblas. Las puertas del infierno no prevalecieron contra Jesús. Al contrario, él venció. Una sola persona, ¿sí? Entonces la iglesia, que es su cuerpo, estamos llamados a ser una casa gloriosa, un templo vivo, un ejército, la esposa del Cordero. Pero también nosotros nos convertimos en portales, ¿sí? Cuando nos reunimos en nuestra vida, ¿sí? A través del cual el Espíritu Santo nos habla, nos guía, podemos ver. Somos conectores para que la bendición de Dios se empiece a derramar, nos volvemos en intercesores, ¿sí? Como en el cielo y la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Jesús, el Padre? Que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. El propósito de la iglesia es que la voluntad de Dios, ¿sí?, se cumple en la tierra. No nada más que bendígame, bendígame, bendígame. Qué bonitas reuniones, qué bonitos manteles, qué bonito eso, todo lo natural, ¿sí? No, ¿qué está diciendo el cielo? ¿Qué está hablando Dios? Dios quiere manifestarse, pero se mueve a través de su iglesia. La iglesia es la habitación, ¿sí? Este lugar del reposo de Dios. Tú y yo somos ese templo. Él reposa en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está unido al de Él, se vuelve, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero cuando hay una mente dividida, cuando se anda en la carne y se anda en el espíritu, cuando se anda nada más en una religiosidad o conceptos humanos, pero no se tiene revelación, sabes que no hay reposo para uno ni tampoco para Dios. Él no puede reposar,
¿sí? Pero la iglesia, como iglesia, nos convertimos en, no solamente somos portal, somos también una habitación, el lugar del reposo de Dios, el lugar que Él tiene puestos sus ojos. Si lees en Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara, y luego dice que Él le oirá la oración de esta casa y sobre esta casa estarán puestos sus ojos. Qué emoción que Dios, así como un padre, ¿no? Vas a cualquier lado, sus ojos están puestos en los hijos. Y Dios pone sus ojos para oír nuestras oraciones. ¿Sí? Entonces aquí habla que ya nos mete a la oración. ¿Qué quería Jesús? Mi casa será llamada casa de oración. Y es lo que menos la iglesia busca. Es lo que menos la iglesia comprende o le interesa. Nada más le interesa la oración cuando tiene necesidades y hacer un reporte a Dios de sus necesidades y cómo quiere que se les responda. Pero eso no es su iglesia, ¿sí? La iglesia es una casa de oración. Nosotros nos convertimos casa de oración. Y dice aquí que esta iglesia que Jesús está edificando, que se ha convertido en un portal, ¿sí? Que se ha convertido en una habitación de Dios, un templo vivo, a esta iglesia es a la que le será otorgada una gloria mayor que la del templo de Salomón. Mira esta imagen, ¿no? Está representando a la iglesia, ¿sí? Como una novia dentro de un templo, ¿no? Está presentándose delante del rey. Entonces, no sé si quieres compartir algo de aquí o les sigo a la siguiente. ¿Ok? Bueno, vemos aquí entonces Pablo escribiendo estas palabras. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo, ¿verdad? Este discípulo que tenía sus cimientos en una religión, pues se encuentra con Jesucristo, se propone conocer a Cristo, a ser preparado, a ser enseñado, a empezar a edificar su vida en la revelación de Cristo. Y entonces, pues su llamado es llevar, ¿verdad? Esa luz, ese conocimiento de Cristo a las naciones, y entonces ahora pasa de ser un religioso que quería ser sacerdote, yo sé, pero a ser un perito arquitecto, un edificador de la iglesia. Yo quisiera decir algo de lo anterior. Ok. Ahorita pensando, ¿no? En la casa de Dios como el lugar de su habitación, como el lugar de su reposo, ¿sí? La iglesia, ¿verdad? Está llamada a manifestar una gloria mayor. Dice aquí que la gloria que hubo en el templo de Salomón, ¿verdad? O que hubo en el tabernáculo, ¿verdad? De Moisés, ¿sí? Y acuérdate cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ¿verdad? Haz el tabernáculo conforme al modelo que te será enseñado, que te será dado, ¿verdad? Y Moisés, ¿verdad? Pudo ver en el espíritu la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pudo ver en el espíritu, ¿sí? El verdadero templo de Dios, el verdadero tabernáculo celestial, ¿sí? Y entonces él hizo una representación en la tierra, porque dijo Dios, es que de ahí, de en medio de ahí, yo quiero manifestarme a mi pueblo, ¿sí? Entonces ellos en el desierto tenían, ¿verdad? Lo que le llaman, ¿verdad? La gloria Shekinah, ¿verdad? Es ese fuego sobre, que estaba manifestado sobre el asiento de misericordia, ¿sí? Debajo de las alas de los ángeles, de los querubines, ahí, ¿verdad? Y había un fuego que se manifestaba y sabían que Dios estaba en medio de ellos, y de ahí dice Dios, de ahí de medio de las alas le dice a Moisés, yo te voy a hablar para que tú le hables a mi pueblo, ¿verdad? Y entonces Moisés se iba a convertir en el portavoz, ¿sí? De la voz de Dios para hablarle al pueblo, ¿verdad? Lo que Dios necesitaba que el pueblo escuchara. Pero ahora, ¿verdad? En Jesucristo, la iglesia se convierte en ese tabernáculo vivo. Pero ahora, ¿verdad? En lugar de ser un símbolo o una manifestación solamente como fuego, ahora es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
¿verdad? Habitando en la casa que Dios está levantando, ¿verdad? Y dice que la gloria va a ser mayor. ¿Por qué? Porque ahora ya no es nada más una sombra de la gloria, ¿verdad? Ahora es la verdadera gloria de Dios manifestada a través de Jesucristo. Ok. Bueno, entonces, así como a Moisés, ahorita que Sergio habla de Moisés, se le dio los planos o se le dio el diseño para edificar ese tabernáculo en el cual Dios pudiera habitar o Dios pudiera manifestarse, ¿no? Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo desde el Antiguo Testamento, desde ahí siempre ha sido su deseo. Entonces, así como a Moisés se le dan estos planos, este diseño, y Moisés tuvo que edificar exactamente de acuerdo a ese diseño. Bueno, aquí vemos en el Nuevo Testamento, vemos a Pablo siendo el que recibe el diseño de lo que es ahora la iglesia gloriosa. Entonces, a través ahora de los profetas y los apóstoles, esta es la tarea principal que tenemos, ¿no? De poner fundamentos en la casa gloriosa. Hoy se ha tomado a los apóstoles, o más bien a los profetas, de una manera muy diferente, ¿no? Porque se les ha tomado como pues alguien que me predice el futuro o alguien que me dice que me quiere a Dios hablar. Pero yo creo que el profeta te va a llevar a que aprendas a oír a Dios por ti mismo, te va a llevar a crecer en conocer a Dios y sobre todo un profeta de Dios, ¿sí? Está para oír a Dios y ser lo que Él necesita que hagamos. No es profeta para la gente, sino es para Dios, para edificar su casa. Entonces, Dios le da a los profetas y a los apóstoles la principal tarea de edificar fundamentos de la casa. Por eso habla la Escritura y lo hemos estudiado, ¿verdad? Esta palabra edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto es lo que hemos estado también pues tomando en las clases de UPR, entender la función profética, entender la función apostólica y cada uno de los ministerios, descubrir cuál es el llamado, el ser preparados, equipados para la obra del ministerio. Esa ha sido nuestra función, sí, equipar, enseñar. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender, ¿verdad?, en esta declaración edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no dice sobre el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas, sino es un fundamento, ¿verdad?, en donde apóstoles y profetas tienen que trabajar en acuerdo, ¿sí?, para empezar a manifestar la verdadera unidad, ¿sí?, de los 5 ministerios. Entonces tiene que haber un trabajo conjunto, un trabajo, ¿verdad?, en acuerdo, un trabajo en donde se edifique de la misma manera, ¿verdad?, porque se están viendo el mismo diseño, ¿verdad?, y se está teniendo la misma capacidad de edificación. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, tiene que crecer, ¿verdad?, el reconocimiento del trabajo que llevan a cabo, ¿verdad?, y que la iglesia necesita para poder ser edificada de la manera correcta, ¿verdad? Ellos son los que ponen, ¿verdad?, la revelación, ¿verdad?, o la roca, ¿verdad?, la roca de revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesucristo, ¿verdad? Y esta roca es Jesucristo, ¿verdad?, la piedra angular, ¿sí? Entonces, los otros ministerios, ¿sí?, deben de aprender a sumar y no estar, ¿verdad?, tumbando lo que los apóstoles y profetas levantan. Entonces es muy fácil, ¿verdad?, que llegue un apóstol o un profeta, ¿verdad?, y de un mensaje, de una palabra de edificación, ¿verdad? Pero luego el pastor de la casa, ¿verdad?, pues empieza a decir, no, pero es que esto debe de ser así, y empieza ya a menospreciar, ¿verdad?, y a no entender, ¿verdad?, el diseño divino, y a no abrazar lo que Dios está queriendo hacer, ¿verdad?, para que la casa se levante. ¿Sí? Entonces, pues aquí nos dice, los otros ministerios, todos los ministerios, ¿no?, que están siendo parte de esa casa, debemos edificar de acuerdo con el mismo fundamento, de acuerdo a la visión que Dios está dando. Por eso, cuando no se comprende la visión de Dios, cuando no se ponen fundamentos, pues es fácil poner tiendas de campaña, man. Mucha gente dice, no, pues es más fácil hoy, porque ahondar en la roca, ahondar en meter fundamentos es muy costoso. Se lleva mucho tiempo a veces, y se lleva una formación de las personas, por eso es el discipulado. Pero para hacer una casa de campaña la paras en unos cuantos minutos. En la mañana ayer veía
el edificio que van a construir de 17 pisos ahí cerca de Agua Viva, en la Boulevard Benito Juárez. 17 pisos, no sé cuántos, llevan como 2 años, yo creo más, y no se ve nada, no se ve nada, y se ve tapado, y se va a hacer, están nomás las imágenes y todo eso, pero ahora pasé por atrás, y siguen cavando, y cavando, y cavando. Hace poquito creo que se les derrumbó parte de la construcción hace unos años, hace buenos meses, pero entonces ahorita pasé, ¿verdad? Y veía cómo es bastante, pero para 17 pisos, de acuerdo al crecimiento, ese fundamento. Y si Jesús quiere que su iglesia prevalezca, necesita un fundamento sólido, y el único fundamento que va a prevalecer y que es eterno es Jesucristo y es su palabra. Entonces no podemos sustituir el fundamento, ¿sí? O edificar cada quien de acuerdo a su sentir, pues lo pasa, y más vale bueno por conocer que malo por conocer. No, necesitamos ahondar y edificar un buen fundamento, que es Jesucristo, que la gente conozca a Cristo, que la gente esté unida a Cristo, que sepa mover en el Espíritu, porque ahorita lo que pasa es que por darle gusto a la gente, se edifica, a veces nada más, ¿verdad? No se edifica, simplemente se mantiene a la gente ocupada, entretenida, sí se les da palabra, pero no hay una formación, no hay un crecimiento, no hay nada de Cristo a veces. Es más de la carne, es más del alma que lo que es de Cristo. Entonces viene cualquier situación y se están derrumbando. O cualquier cosa que no comprenden de lo profético, apostólico, la están contraatacando. La iglesia no ha podido avanzar. Ahorita debíamos de ver como iglesia, las naciones, debía estar muy fuerte los fundamentos del cuerpo de Cristo, pero que ha habido una resistencia. Y la principal resistencia ha venido por medio de los pastores, ha venido por medio de la enseñanza de otros, o es que yo creo, es que yo siento, es que a mí me enseñó, es que yo así no me gustan las cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Los que hemos perdido somos nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo sacudido, porque la maldad ha ido avanzando, porque hemos sido tardos para oír y entender y obedecer lo que Dios quería. Hemos querido sustituir el diseño de Dios por los diseños humanos. Y entonces Dios no pierde su poder y su gloria. Los que estamos perdiendo somos nosotros, porque nos hemos quedado enanos, nos hemos dividido y subdividido. La iglesia ha crecido en números, pero en base a divisiones, en gran manera. No hay fundamento. Entonces, como la gente no tiene un fundamento, no tiene una visión corporativa, entonces pues se mueve de un lado a otro. No hay un compromiso, no hay un diseño, no se edifica nada. Entonces, pues necesitamos, por esto urge, ¿verdad?, ver estos temas y poder aprender. ¿Para qué? Para que edifiquemos. Ya sé que seas maestro, ya sé que seas una persona que está sirviendo en la iglesia. Los ministerios no son independientes unos del otro, no son competencia uno del otro, no son a ver quién se nota más. Los ministerios debemos edificar sobre el fundamento, ya sea con los jóvenes, ya sea con los adultos, ya sea con los niños. Se está edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones, ¿sí?, añaden, sean cuidadosos para sobreedificar. ¿Por qué? Porque toda obra va a ser probada por fuego. Las vidas, la fe va a ser probada por fuego, el carácter va a ser probado por fuego. Y vemos muchas personas caer en las primeras pruebas o ahogarse en las primeras remojones. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento, movidas por todo tipo de doctrina. Hoy es esta moda, mañana es otra moda. Oye, es que ahora tomo lo de acá, ahora tomo lo del otro país, ahora veo lo que me está diciendo este profeta de acá, de la nación, al otro lado del mundo. Él me está edificando y no se plantan en sus casas, no se arraigan, no establecen fundamento. Entonces te aseguro que esas personas al ratito van a andar de aquí y allá, siendo parte de ¿qué? Terminan muchos como nubes errantes. Entonces, un edificio con fundamentos no se está moviendo,
Vienen vientos, vienen pruebas, vienen tormentas. La casa permanece, están unidas las piedras, están unidas las columnas. Tenemos que ver a la iglesia de esta manera, piedras vivas, unidas, ¿sí? En Cristo, y cada uno debemos edificar nuestras vidas cuidadosamente, y si estamos llamados a edificar, ser parte de un ministerio, necesitamos edificar con los mismos valores, los mismos principios, los mismos fundamentos que han sido puestos por los apóstoles y profetas. Dice la Escritura, ¿sí? Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, la edificación de la iglesia, ¿verdad? Como un cuerpo vivo, ¿sí? Tiene el propósito, ¿verdad? De levantar un templo santo, ¿sí? Quiere decir que es una unidad, ¿sí? Pero dice, bien coordinado. Entonces, se tiene que coordinar, ¿verdad? Lo que los apóstoles y profetas están haciendo con los otros ministerios para que los otros ministerios también, ¿verdad? Tomen el cuidado de seguir la instrucción y se puede edificar el edificio de una manera coordinada, ¿sí? Y que venga crecimiento, que el edificio vaya creciendo, dice, en quien vosotros también, dice, sois juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el propósito de que la iglesia sea edificada correctamente es porque la iglesia se debe de convertir en esa morada de Dios, en donde el Espíritu Santo puede mover a la iglesia, ¿verdad? Puede mover al cuerpo de Cristo para que los propósitos de Dios se cumplan, ¿sí? Y la otra escritura que nos habla Pablo, dice que él es el perito arquitecto, ¿verdad? Pero termina diciendo el versículo, dice, yo puse el fundamento, dice, y otros se edifican encima. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, el fundamento, ¿verdad? Para que sea correcto, tiene que ser puesto, ¿verdad? Por revelación. Tiene que ser, ¿verdad? La roca de revelación. Pero encima, ¿sí? Ya la responsabilidad de cómo se sobreedifica es de cada uno, es personal, ¿sí? O sea, yo no puedo, ¿verdad?, ver cómo estás edificando tú ya encima del cimiento que se dio, ¿verdad? Porque va a depender de qué tanto tú te metas a la palabra, de qué tanto ores, de qué tanto medites la palabra, de qué tanto busques la guianza del Espíritu Santo, de qué manera, ¿verdad?, las cosas se puedan empezar a revelar a tu corazón por el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos edificando, ¿verdad?, un cuerpo corporativo, ¿verdad?, que tiene el propósito de ser el templo de Dios, la morada de Dios, ¿verdad?, en el Espíritu. Ok. A Moisés entonces veíamos cómo se le dio, ¿verdad?, los planos para la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Y todo fue de acuerdo a una visión que tuvo Moisés, que Dios le dio, ¿verdad?, del modelo, ¿verdad?, para tomar el modelo de lo que en el cielo, ¿verdad?, es una realidad, ¿verdad?, pero que no se ve porque está en el Espíritu, ¿sí? Entonces a Moisés se le mostró este modelo, ¿sí? De la misma manera necesitamos conocer este patrón, ¿sí?, que nos muestra, ¿sí?, cómo debemos de nosotros, ¿verdad?, edificar también. Y esto, ¿verdad?, tiene que ver con qué tanto busques tú a Dios, con qué tanto desees tú la presencia de Dios, con qué tanto te metas, ¿verdad?, a tener esos encuentros espirituales con el Señor, ¿verdad? Y entonces te vas a empezar a ver, ¿verdad? Vas a empezar a entender los planos apostólicos, vas a empezar a ver los patrones bíblicos de edificación, los vas a empezar a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te va a dar esos detalles de la construcción, ¿sí? Y va a estar de acuerdo a lo que Dios muestra en el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo no te va a dejar, ¿verdad?, sin el entendimiento, sin el conocimiento, pero necesitamos buscar a Dios, ¿sí? Entonces, el día de ayer veíamos ahí con los varones, ¿sí? En el Salmo 27 dice el versículo 7 y 8, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿sí? Hablándole Dios al corazón del hombre, le dice, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, ¿sí? Y luego viene, ¿verdad?, mi corazón para el corazón de Dios, ¿sí?
Y yo te dije, Señor, lo buscaré. O sea, siempre tiene que haber una respuesta de nuestro espíritu a las demandas de Dios a nuestra vida. Dios quiere, ¿verdad?, que busquemos su rostro. O sea, busca mi rostro. Dice, ¿por qué? Porque ahí cuando tú, ¿verdad?, te encuentras con el rostro del Señor, cuando tú lo puedes ver cara a cara, cuando tienes esos encuentros espirituales cara a cara, dice la Escritura que la gloria que se va a manifestar te va a transformar, vas a ser edificado. O sea, cada transformación representa, ¿verdad?, la revelación de la palabra de Dios viniendo a tu vida y causando cambios, transformaciones, ¿verdad? Renovando tu mente, renovando tu entendimiento. O sea, cada gloria te lleva a una etapa de crecimiento que necesitamos. Y esto puede ser continuo, todos los días de tu vida. No va a parar, ¿verdad?, la revelación de Dios. Es más, los años en la tierra no nos van a alcanzar para todo lo que Dios quiere mostrarnos y que van a seguir manifestándose en la eternidad. ¿Amén? Okay. Pues aquí vemos en Hebreos cómo queda registrado, ¿no? Cómo Dios le advierte a Moisés para que edificara el tabernáculo. Dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces nosotros podemos, ahora estamos, él estuvo en el monte Sinaí, nosotros ahora podemos acercarnos al monte de Sión, al monte de la presencia de Dios, habitar en él, estar sentados en lugares celestiales. Tenemos mayores oportunidades de encuentros, como dice Sergio, constantes, de vivir esa presencia, ¿no? Entonces, si aquello fue glorioso, pues cuánto más es que nosotros podamos experimentar personalmente esa gloria y esa presencia de Dios y recibir dirección, recibir instrucción, ¿no? Y aquí lo importante, dice, le advierte, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado. Y aquí yo lo que quiero resaltar es ponerle atención a Dios. Y yo creo que tenía muy buena memoria Moisés, ¿verdad? O el Espíritu le fue recordando, porque era cada detalle que tenía, que las medidas, las telas, los colores, todo el diseño es muy, muy detallado. Y qué manera de Moisés, ¿verdad?, de obedecer de acuerdo a las instrucciones que se le dio. A veces nosotros no ponemos mucha atención a las instrucciones que Dios nos da. O a las personas, no pensamos que, no, sí, ya sé hacer las cosas, ¿no? Y entonces podemos errar y podemos fallar en lo que Dios quiere hacer. Dice, la gloria de Dios solo habitará la casa que se edifique de acuerdo con el modelo celestial. Entonces, si Moisés, ¿verdad?, hubiese caído en esa tentación de alterar el patrón, decir, no, pues es que no me gusta, yo lo quisiera redondito, yo lo quisiera ovalado. Si Moisés hubiese caído en esa tentación para hacer la casa más atrayente para la gente, ¿sí?, lo más seguro es que Dios no hubiese descendido, porque la casa, el tabernáculo era para Dios, no para la gente. Ahora, fíjate, cuando Dios le muestra el diseño, ¿sí?, dice Dios, ¿verdad?, que la puerta de entrada tiene que estar al este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios viene del este. ¿Sí? Y entonces cuando está, ¿verdad?, la revelación con el profeta, ¿verdad?, allá en Ezequiel, dice que él se paró a la puerta de la entrada de la ciudad de Dios y dice que del este veía venir la gloria. ¿Sí? Entonces, la casa, ¿verdad? Si Moisés hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que del este le va a pegar el sol muy temprano, mejor la volteamos y la ponemos para que vaya mejor la entrada hacia el sur y así no le pegue el sol. ¿No? Sí, ¿sabes qué? Las cosas naturales, ¿verdad?, van a afectar lo espiritual. Entonces tú no puedes, ¿verdad?, meter la mano tratando de acomodar las cosas de acuerdo a tu propia prudencia, porque la mente natural es finita, ¿verdad? Dios sabe por qué diseña las cosas de la manera en que Él las diseña, porque todo tiene, ¿verdad? Todo tiene, aparte del diseño, todo tiene un propósito divino para todo lo que va a ser. Todo lo que va a hacer tiene un propósito divino, ¿sí? Y Dios lo sabe, Dios lo conoce, y Dios quiere que se haga de esa manera para que al principio, ¿verdad?, pues se hace y no se sabe ni qué ni nada, pero se hace, y ya después se empieza a revelar las cosas y ya después uno entiende, con razón me dijo Dios que hiciera esto porque Él quería lograr esto y ahora lo estoy entendiendo, ¿verdad? Después se te van a revelar las cosas, pero si te mantienes en el modelo de obediencia, vas a empezar a ver entonces el modelo de gloria manifestarse en la casa. Amén. Fíjense, aquí dice, la presión de ajustarnos a las preferencias del hombre puede obligar a Dios
Dios, abandonar y rechazar su propia casa. Por eso en muchos lugares Dios está a la puerta llamando. Está a la puerta, porque con tal de que la gente esté a gusto, con tal de que sea atractivo para la gente, se ha ido modificando la iglesia, se han modificado los programas, se han cambiado los fundamentos, ¿verdad? Para que la gente esté contenta. Entonces, no, Dios no puede, no entra, no puede, no cabe. O sea, si decimos, bueno, vamos a darle 10 minutos al Espíritu Santo para ver que haga lo que Él quiere. El hombre quiere manejar la casa, quiere manejar el movimiento y edificar conforme a su diseño. El problema es que Dios no está ahí. Dios no va, tiene que rechazar, dice, su propia casa. Qué tremendo es esto, ¿no? Entonces, qué importante caminar en esa sabiduría de Dios, en ese temor de Dios. Ahora, si vemos Apocalipsis, ¿no? Vemos los Sergio nos compartió el domingo sobre la Nueva Jerusalén, sobre el diseño de la Nueva Jerusalén, sobre los muros, todo eso. Pero si ves Apocalipsis, las copas, el candelabro, todo eso son las mismas, el diseño que tenía aquí la casa de Moisés, que Dios le estaba revelando a Moisés el diseño del cielo para que edificara de acuerdo a ese diseño aquí en la tierra. ¿Sí? Dios quiere habitar en la tierra. Entonces, eso es importante, por eso ver los diseños. Dios es un Dios de diseños, Dios es un Dios de propósitos, pues. Y sus propósitos y diseños son eternos. ¿Cómo es posible que ahora vemos Apocalipsis y vemos el diseño de Dios sobre la adoración ahí en los cielos y las naciones alrededor del trono y todo eso? Pues todo eso tiene que ver cómo Dios desde el Antiguo Testamento está preparando al hombre para que pueda ser una morada en la cual Dios pueda habitar. Sí. Bueno, ok, vamos a entrar un poquito más tiempo más. ¿Qué son los planos apostólicos? Bueno, un plano apostólico es una copia autorizada del patrón original del Nuevo Testamento, diseñado para la extensión y avance del reino de Dios por medio de la iglesia y su ministerio. Eso es una copia, es un patrón, a los que hemos construido casas o lo que has hecho un diseño para una construcción, bueno, necesitas un arquitecto que te haga el diseño, que te dé las medidas, que te dé las especificaciones, y ese diseño tienes que presentarlo para que sea autorizado. Entonces, esos planos apostólicos nos hablan de una copia autorizada del patrón original. No es una copia de copia de copia de copia. Muchas veces en la copia de copia se va modificando el diseño, no, pero vamos al patrón original que operó en el Nuevo Testamento. Y este diseño apostólico tenía el propósito de extender y hacer avanzar el reino de Dios, sí, en la tierra por medio de la iglesia y el ministerio de la iglesia. Este es el propósito y sigue, ¿no?, operando hasta nuestros días. Dice, por eso Pablo decía, conforme a la gracia que le había sido dada, como perito arquitecto. Fíjate el lenguaje que utiliza, está hablando de patrones, está hablando de diseños. Entonces, la unción que él recibió, la gracia que recibió fue la de un perito arquitecto espiritual para poner esos fundamentos y para poder, ¿verdad?, dar dirección, cómo edificar encima para que los demás pudieran sobreedificar, y esto ya lo vimos. Entonces, Dios, esta es la unción o la gracia que Dios le da a los apóstoles. Imagínate, quita a los apóstoles, quita a los arquitectos y empieza a construir tú tu casa, que cada uno, ¿no?, se nos da tanto dinero y cada quien construye la casa y donde quieras. Y pues no tenemos conocimiento, no sabemos cómo poner fundamentos. No trabajamos lo suficiente para poner esos fundamentos. Entonces, a lo mejor ya los soñamos terminado y empezamos a ser chicanadas y como bien se va, que al cabo es para Dios. Que al cabo pues Dios se entiende, Dios ve mi corazón. Dios no es descuidado. Dios se mueve por patrones, por diseños. Y Apocalipsis habla de esos diseños y patrones de adoración celestial. Y eso es lo que va a prevalecer, que nosotros adaptemos, ¿verdad?, al diseño de Dios, no que Dios se adapte a nosotros.
o algo que ha hecho la iglesia, hacemos la organización, hacemos los programas y lo decimos, sí, Dios, y te pedimos, ¿verdad? En el nombre de Jesús que bendigas todos nuestros proyectos, pero en nada consideramos que era el proyecto de Dios y si queremos que Dios nos avale. ¿Por qué? Porque hemos cambiado las cosas. Tenemos que nosotros buscar a Dios que nos revele, que nos muestre su proyecto, su voluntad y edificar de acuerdo a lo que Él necesita, porque en la iglesia somos para Dios. Entonces, la sabiduría que Dios da a los apóstoles es para ver claramente los planos para su iglesia y proveerles la gracia para poner el fundamento y edificar de acuerdo a esos planos. ¿Ok? Así es. Bueno, los planos. Entonces, los planos son aprobados por Dios, eso es lo primero, ¿sí? Tenemos que saber que lo que Él establece, ¿verdad? Es lo que Él ha aprobado, ¿verdad? Y es lo que Él necesita que se edifique. Entonces, estos planos aprobados abarcan todo lo que Dios necesita y desea para su casa, ¿verdad? Y tienen el potencial para suplir cada necesidad futura de los que moren en ella, ¿sí? Acuérdate, en la casa de Dios no hay carencias, ¿verdad? No hay carestías, o sea, no falta nada. Toda la provisión está, ¿verdad?, en la casa de Dios. Entonces, cuando se edifica la casa correctamente, sí, nosotros podemos, ¿verdad?, de esta manera y con el entendimiento, ¿verdad?, de los planos aprobados, sí, declarar que los recursos que la iglesia necesita en la tierra, ¿verdad?, van a ser liberados del cielo. Entonces la iglesia se convierte en el portal espiritual en donde el cielo, ¿verdad?, puede tocar la tierra, ¿verdad?, y lo del cielo, ¿verdad?, bajar y lo de la tierra subir, ¿verdad?, y se establece, ¿verdad?, una comunicación con el cielo para que no falte nada, ¿verdad? Todo lo que necesita y todo lo que se desea para la casa de Dios y su pueblo, ¿verdad?, va a estar manifestado de una manera gloriosa, ¿sí? Lo segundo es que los planos son aplicables a cada cultura y nación. Quiere decir, ¿verdad?, que no podemos presumir, es que Dios nos dijo que edificáramos de esta manera, ¿verdad?, y es exclusiva. No, o sea, cada cultura y cada nación, ¿verdad?, se tienen que mover, ¿verdad?, en el mismo diseño. Entonces, mira, una de las cosas que hace las iglesias en los tiempos que nos ha tocado conocer y vivir y saber, ¿verdad?, y poder ver, ¿verdad?, es que la iglesia se ha movido, ¿verdad?, no en el original, se ha movido en el sustituto, ¿verdad? Han tomado, ¿verdad?, cosas que sustituyen lo que debería de ser, ¿verdad?, pero para tratar de darles un énfasis, para tratar de agradar al hombre, ¿sí?, ¿verdad?, y para tratar de amoldarse, ¿verdad?, a la cultura de la región y a la cultura, ¿verdad?, de la nación. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que la iglesia, ¿verdad?, tiene que establecer la cultura del reino, y la cultura del reino se tiene que establecer en medio de cada cultura, ¿verdad?, y de cada nación. Entonces, ¿verdad?, los planos que aplican a cada cultura y nación, ¿sí?, es una copia operable, dice esta parte, ¿verdad? Quiere decir que se puede manifestar en cada lugar y en cada región, en cada ciudad y en cada pueblo, ¿sí?, de la misma manera, ¿sí? Porque no solamente funciona en lo local, ¿verdad?, o cultural, sino que aplica a toda la cultura, ¿verdad?, y a lo largo de toda tribu, pueblo y naciones del mundo, ¿sí? Entonces sabemos que lo que Dios está haciendo en el otro lado del mundo, ¿sí?, y que está bajo el diseño original, ¿sí?, nosotros podemos verlos, podemos identificarnos, podemos saber qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nos lo ha mostrado a nosotros y nosotros estamos haciendo las cosas, ¿verdad?, en el mismo plano, de la misma manera, ¿sí? Ahora, el método tal vez cambie, ¿sí?, pero el diseño es el mismo, el diseño es el original, ¿sí? Entonces eso tenemos que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad?, Dios quiere que ganemos almas. Bueno, o sea, Dios nos da la libertad de decir, bueno, ¿por qué no le hacemos de este modo o de este otro modo y vemos qué es lo que funciona mejor, ¿verdad? Y entonces Dios te dice, bueno, lo puedes hacer de diferentes maneras, pero ¿por qué no dependes del Espíritu Santo para que te ayude, ¿verdad?, a que lo que se haga tenga la eficacia que se requiere, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo sabe, ¿verdad?, cómo la iglesia puede trabajar en medio de las culturas de los pueblos. Y es que no cambia, el fundamento no cambia, los principios no cambian. Entonces el
propósito no cambia, dice que es el propósito eterno. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y el propósito que Dios tiene es un propósito eterno, y es para las naciones, es el Dios de las naciones. Entonces, por eso los planos son aplicables a toda cultura, ¿sí? Dice, no debemos comprometerlos también para recibir la aprobación de los hombres. Ese es el problema, la necesidad de aprobación, la necesidad de reconocimiento, el temor del hombre, ¿sí? La iglesia no es para el hombre, es para Dios. Pues no se trata de lo que necesitamos, sino lo que Dios necesita. Sí necesitamos lugares donde reunirnos, sí necesitamos algunas cuestiones, ¿verdad? Por razones de donde estamos situados, pero la iglesia necesitamos a comprender que somos un cuerpo vivo para Dios, ¿no? Entonces, si caemos en la tentación de comprometer estos planos de Dios por la aprobación de los hombres, pues esto va a provocar, dice, que edifiquemos una casa para el hombre y no para Dios. Y entonces ya vimos, ¿no? Entonces Dios se va a mover, se va a convertir, ¿verdad? Un cementerio religioso puede convertirse en un club social o una cueva de ladrones, ¿no? Una cueva. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando vio el diseño y se edifica el templo? Se edifica, David tenía perfectamente establecido el concepto y propósito del templo, no lo pudo construir, alcanzó a edificar un tabernáculo, ¿sí? Donde estaba 24 horas la adoración y la presencia, o sea, edificó ese pequeño tabernáculo que no tenía paredes, tenía el diseño de la adoración de Dios, donde Dios se manifestaba su presencia, donde Dios gobernaba, ¿sí? Pero después, con el pasar de los tiempos, es el templo, y con los años, ¿verdad? Cuando viene Jesús, la casa, ¿sí? Se comprometió su función, su propósito, por darle a los hombres, suplir sus necesidades y por la aprobación de los hombres. Cuando llega Jesús y llega, están las mesas de los cambistas, están adaptado todo, ¿verdad? Porque las fiestas de la Pascua y todas esas fiestas dejaban mucho dinero y la gente tenía que llevar ovejas, todo eso, pero se empezó a hacer una mercadotecnia de lo que era para Dios, y Jesús se molesta. Y es cuando dice, mi casa es casa de oración y le han hecho una cueva de ladrones. Entonces, cuando comprometemos los planos por la aprobación del hombre y sustituimos lo que Dios quiere, quitamos los fundamentos, no estamos edificando la iglesia de Jesucristo, estamos edificando nuestras torres de Babel, nuestros propios reinos, nuestras propias iglesias, instituciones. Y Dios no va a reconocer, o sea, la iglesia de Jesucristo tiene su naturaleza, tiene su palabra, tiene su espíritu. Y contra esa iglesia las puertas del infierno no prevalecen. Son luz, son sal, ¿sí? Pero no vamos a poder ser la casa de Dios que puede influenciar en las naciones, ¿no? Vemos entonces cómo la casa de Dios, ¿verdad? Recuerdas, ahorita te leí al principio que el propósito de Dios, ¿verdad? Dice, los tomé en alas de águilas para mí, para traerlos a mí, ¿sí? Y si oyen mi voz y guardan mi pacto, los haré, ¿verdad? Mi especial tesoro, ¿sí? Y me serán un reino de sacerdotes, ¿sí? Entonces el propósito de Dios es que su pueblo puede estar, ¿verdad? En esa vida de adoración, ¿verdad? De esa vida donde se le esté rindiendo a Él, ¿verdad? La adoración que Él merece. Entonces Él está buscando, ¿qué? Pues hemos visto muchas veces, adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces dice aquí, ¿verdad? Después de esto, dice el libro de Hechos, capítulo 15, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Sí? Bueno, vemos cómo, ¿verdad? El propósito de Dios a través de la adoración, ¿verdad? Es que pueda haber una influencia para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Sí? ¿Sí? Y eso incluye al pueblo gentil.
Y es por eso, ¿verdad?, que tú y yo, ¿verdad?, de una manera sobrenatural, la salvación, ¿verdad?, llegó a nuestras vidas y nosotros le respondimos, ¿sí? Y entonces, sí, como adoradores estamos invocando su nombre, ¿verdad?, y dando a conocer la gloria de Dios, ¿sí? Este nuevo tabernáculo, ¿sí?, el tabernáculo de David que Dios va a levantar, ¿sí?, no tendrá la forma del tabernáculo de David que se conoció, ¿verdad?, sino van a ser las vidas, las verdades y los propósitos de lo que está en el corazón de Dios revelado a su pueblo, a su iglesia. Entonces es adoración en espíritu y verdad. Es la presencia de Dios manifestándose y es el gobierno de Dios estableciéndose en los corazones. El reino de Dios tiene que empezar a ser una realidad en el corazón de cada uno de los hijos y de las hijas de los redimidos de Dios. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el propósito de Dios, ¿verdad? O sea, está manteniendo el diseño. El original se está manteniendo, ¿verdad? Aunque ha habido modificaciones en la forma, ¿sí? Pero el propósito, la esencia, se está manteniendo, ¿sí? Entonces, lo que es la vida de Dios, las verdades de Dios, los propósitos de Dios, van a estar siempre, ¿verdad?, fluyendo del corazón de Dios al corazón de aquellos que están buscando, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, edificados sobre la roca de revelación que es Jesucristo. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque cuando David edifica este tabernáculo, también estaba el tabernáculo de Moisés al mismo tiempo, pues la presencia ya no estaba, ya estaba años sin la presencia. Los sacerdotes seguían trabajando y haciendo sacrificios y haciendo todo la obra que les fue encomendada, pero no había presencia. No fue hasta que David es levantado por rey y él regresa a la presencia y conquista la fortaleza de Sión y pone por fin, después de 400 años, puede poner un tabernáculo en el lugar que Dios escogió. David le dio a Dios el deseo, dice que he escogido a Sión como mi habitación. ¿Y qué hizo David? Y yo creo que él estuvo mucho tiempo con Samuel y los profetas, porque hizo instrumentos nuevos, estuvo metido en la presencia o conoció cosas que no conocían los sacerdotes. Y David, su anhelo, dice, tu rostro buscaré tu casa, o sea, él que anhelaba la casa de Dios. Y no era un edificio. Entonces él hizo un tabernáculo, ¿verdad?, que era adoración constante, igual que en el cielo, como en el cielo. ¿Sí? Creó instrumentos igual que en el cielo, o sea, hizo lo mismo, eso tomó el diseño celestial y lo establece en la tierra, y entonces Dios dice, voy a restaurar este tabernáculo. Dios no está queriendo restaurar ni el templo de Salomón, ni el tabernáculo de Moisés, que fueron impresionantes, quiere el de David, porque eso representa de su lugar de reposo, representa su lugar de comunión, es la habitación que el hombre espontáneamente le hizo a Dios por amor, por reconocimiento, y donde le dice, eres bienvenido. Y estaba tan interesado David que puso 24/7 adoración, pudo organizar todo esto para que todo funcionara, toda la nación funcionara de acuerdo a la adoración a Dios. Entonces, este tabernáculo está siendo restaurado, pero no es un edificio, ya no tiene la misma forma, pero sí las verdades, la revelación, la adoración, el propósito. Desde ese lugar Dios gobernaba, Dios reinaba. Entonces, nosotros somos ese tabernáculo. A veces tenemos la gente tiene que esperar que haya una reunión de adoración una vez al año, cada vez por semana. Sabes que tú eres un tabernáculo vivo, somos adoradores, vivimos en la presencia, nos convertimos en ese lugar de reposo. Dios se nos ha estado hablando de Sión, somos el Sión espiritual. Nos está hablando de gobierno. Todo eso se está volviendo una realidad espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando su tabernáculo. ¿Ok? Bueno, los planes son planes estratégicos de lo que Dios desea edificar. Son una copia autorizada del plan estratégico, o igual, ya lo vimos del patrón. ¿Usted cree que es el mismo? Es un plan detallado, es un plan comprobado,
dice, por todos los ángulos que nos provee las claves necesarias para la ejecución e implementación de lo que Dios desea edificar. O sea, todos los detalles están ahí, todas las especificaciones, así como se le dio a Moisés, están ahí, entonces podemos edificar. Entonces, la casa gloriosa no debe ser edificada sobre las opiniones de los hombres o de los líderes religiosos o del mundo. Necesita ser edificada sobre la revelación de Jesucristo, y esto Jesús se los advierte a sus discípulos, ¿no? También por eso le dice, cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos, que con sus enseñanzas afectan la percepción, ¿sí? Para influenciar la cultura y las creencias de la gente. Recuerdo cuando Pablo está edificando la iglesia en Galacia, ¿no? De repente llegaron unos fariseos que se infiltraron y empezaron a derribar las enseñanzas de Pablo, a querer judaizar, a querer cambiarlos, y Pablo se admira que tan rápido los convencieron, ¿no? Esa levadura penetró y los convencieron, y de haber empezado la iglesia bien, con un buen fundamento en el espíritu, de repente se vuelven a las tradiciones, lo están culturizando para ser los fariseos. Y esto está pasando hasta estos días, ¿eh? Por las opiniones, por querer, ¿verdad?, hacer las cosas, ahora sí, querernos volver judaizantes y que aprendemos las palabras. ¿Sabes qué? Dios no quería eso. La iglesia es para todas las naciones, para todas las culturas, pero los planos son los que no cambiamos, el fundamento no se cambia. Entonces tengamos cuidado. La iglesia gloriosa no puede ser edificada sobre la opinión de la mayoría de las personas, ¿sí? Ni por las modas, ni lo que hay, pues vamos a imitar, allá hubo un derramamiento, hay que imitar, hay que hacer lo mismo aquí. Sabes que tenemos que tener revelación, qué necesita, qué Dios, cómo lo quiere hacer en cada región, ¿sí? Entonces necesitamos estar en constante comunión con Dios para poder buscar su dirección, la estrategia, ¿sí?, para cada lugar, pero no cambiamos los planos. Entonces, la revelación de Jesucristo no debe ser el producto de la creatividad humana, sino el producto de la revelación que el Padre está dando de su Hijo. Es lo que recibió Pedro, y Jesús les dice, eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló sangre y carne, no fue la imaginación tuya, sino esto te lo reveló mi Padre, ¿verdad? Y entonces la iglesia está edificada sobre la revelación de Cristo, y cuando es edificada, entonces se convierte en el cuerpo de Cristo, se convierte en una iglesia espiritual, ¿sí? Bueno, ahí nos quedamos, no sé cuántas queden, déjenme ver, porque la amor ya casi acabamos, y un momento. No, todavía le queda, no, ahí le vamos a quedar, todavía le queda, bueno, miren, ahí está. ¿No? Entonces ese es el primer tema. Creo que quedan bastante claro, ¿verdad?, de lo que ha ido reforzándose, de lo que es la iglesia, de lo que son los diseños, lo que son los planos, y cómo nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener esa sabiduría para edificar lo que Dios está edificando. Una de las cosas que ahorita meditaba era cómo David pudo entrar en los diseños, ¿verdad?, de adoración, porque él pudo recibir la impartición, ¿sí?, de Samuel como un padre espiritual sobre su vida, ¿sí? O sea, David pudo levantarse a esa estatura de sacerdocio, aunque él no era de Leví, pues, no era de la tribu de Leví, ¿verdad? Pero que tenían el sacerdocio por que Dios escoge, ¿verdad? Y entonces los papás son sacerdotes, los hijos son sacerdotes, los nietos sacerdotes, porque son del mismo linaje sacerdotal, ¿sí? Pero Dios quiere, dice, que todo su pueblo puedan ser, ¿verdad?, ese sacerdocio santo. Entonces David, ¿verdad?, cuando está
viviendo con Samuel, con el profeta Samuel, Samuel le imparte lo que Dios le había dado a Samuel, ¿verdad? De la unción. Y entonces David se puede levantar como un sacerdote, ¿verdad? Que empieza a conocer las profundidades de la adoración. Entonces, como había escuela de adoradores, escuela de profetas, ¿sí? David pudo estar, ¿verdad? En medio de la unción, ¿verdad? Profética, ¿verdad? Y ver cómo ellos adoraban, ¿verdad? Y en esa adoración, ¿verdad? Él empieza a recibir revelación, y es por eso que él puede establecer el tabernáculo de David. Pero escucha lo que hizo David, ¿sí? Viendo el modelo que había vivido con Samuel, ¿verdad? En la escuela de profetas, entonces David, ¿verdad? Levanta a los responsables de los equipos de adoración que se fueran alternando para mantener las 24 horas del día de la adoración, ¿verdad? Él le da la responsabilidad a los papás, y entonces levanta familias proféticas, ¿sí? Para que adoren, ¿sí? O sea, no levanta instrumentistas, no levanta músicos, no, levanta profetas, ¿sí? Que usen los instrumentos musicales, ¿verdad? Para liberar la adoración profética. Entonces esto es lo que tocó el corazón de Dios, y por eso Dios dice, ¿verdad? Voy a volver a levantar, ¿verdad? Voy a reedificar el tabernáculo caído de David. Lo voy a levantar. ¿Por qué? Porque Dios está buscando la adoración, y Dios está buscando a los adoradores, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que son, ¿verdad? Compañías de profetas, ¿sí? Familias proféticas, ¿sí? De adoradores. Amén. Pues Padre, te damos gracias, gracias Señor, porque estás restaurando este tabernáculo, y declaramos que Agua Viva, Señor, se convierte en una casa donde tú reposas, un lugar donde tú, Señor, reinas. Señor, que tú nos das la sabiduría y el entendimiento para, Señor, edificar juntos conforme a tu plan, conforme a tu diseño, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón y enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tus diseños y avanzar, Señor, de una manera más acelerada, Señor. Señor, que puedas cumplir en esta casa tus propósitos, Señor. Una casa espiritual, una casa para ti, Señor. Hijos maduros, hijos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que conocen su llamado, que operan de acuerdo, Señor, a lo que el Espíritu Santo está guiando, Señor. Y gracias te damos por estas enseñanzas, Señor. Trae las personas que se despierten más, Señor, para recibirlas, Señor. Y Señor, que aún, Señor, estas grabaciones que se van a estar poniendo, Señor, a través del internet, Señor, pueda alcanzar a personas en otras naciones, Señor. Ayúdanos a edificar a tu iglesia, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, buenas noches, que descansen, y nos vemos próximamente. Cualquier pregunta o aclaración, pues nada más escríbanos ahí por Messenger y nos pondremos en contacto con ustedes. Bye bye. Gracias, gracias. Bye bye, Elsa. See you Bye. later.